Bueno, buenas tardes para todos. Les damos una vez más la bienvenida a una charla de ASRAE, del capítulo Colombia, en la Universidad Santo Tomás. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Lenin Alfonso de la Hoz. El ingeniero es profesional en ingeniería de mantenimiento en el área de HVAC y climatización. Eh, entonces, démosle la bienvenida al ingeniero y ingeniero, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento y nada, esperamos disfrutar la charla. Buenas tardes. Le doy las gracias a la universidad nuevamente por la invitación y gracias a todas las personas que están dedicando un poco, un momento de su tiempo para escuchar esta charla técnica que siempre ha sido interesante el tema de lo que es las temperaturas de trabajo en compresores y el sobrecalentamiento como tal que se debe tomar en cuenta en un sistema. El tema que vamos a tratar hoy para tratar de dejar un poco más claro, porque es un tema muy controversial en el área técnica, de cuál es la temperatura de trabajo que debo dejar mi compresor, qué temperatura debe tener de acuerdo a la aplicación, cuál es el sobrecalentamiento que debo dejar. Y como normalmente siempre explico, la refrigeración no son constantes, sino son rangos de trabajo que debemos tomar en cuenta al momento de intervenir en un sistema, ya sea para darle arranque al sistema o para hacer un diagnóstico del mismo. Sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Ingeniero Lenin, no lo estamos escuchando. Ok, aquí podemos ver los tipos de compresores. Dentro de los tipos de compresores, como mencioné, encontramos los compresores Scroll, muy utilizados hoy en día. Ya al comienzo solo se utilizaban en altas temperaturas, actualmente ya tenemos compresores Scroll que se utilizan en bajas temperaturas, con inyección en en la parte de la descarga para minimizar lo que es las temperaturas de descarga y aumentar el rendimiento, evitar que sobrepase las temperaturas de trabajo. Temperaturas a las cuales más adelante vamos a ver cuáles son las adecuadas en cada uno de los sistemas como tal. Ok, dentro de la familia de compresores también tenemos los compresores de tornillo. Actualmente existe un tornillo, un triple tornillo que lo maneja la empresa Carrier. Los normales son de 2 tornillos que toman el refrigerante, succionan y lo comprimen a través de un tornillo fijo y un tornillo móvil y obtenemos la descarga del mismo. Tenemos los últimos compresores dentro de los centrífugos, que es los compresores magnéticos, libre de aceite, con rodamiento magnético, cero fricción, y por tal motivo no necesitan tener aceite dentro del sistema, solo refrigerante. Prácticamente es el sistema ideal, ya que el aceite, en cierto modo, dificulta la transferencia de calor. Estos sistemas, al no tener aceite, son netamente transferencia de calor sin ningún componente contaminante o aislante dentro del sistema. Aquí vemos el funcionamiento de un sistema scroll con liberación de capacidad. Como pueden observar en la imagen, para liberar capacidad o liberar compresión, se activa un sistema eléctrico que levanta el scroll y hace que pierda capacidad o se bypasse internamente la presión de alta con la presión de baja. Esta es una forma de control de capacidad de estos sistemas scroll por modulación. Acá podemos ver una imagen donde observamos las temperaturas de trabajo de una nevera o heladera comercial. Como podemos observar, tenemos los diferentes puntos de temperatura que podemos encontrar en una heladera o en una nevera.
Podemos observar que la temperatura, como dice acá, la T1, temperatura de entrada de evaporación, normalmente en una heladera es de menos 25 a menos 26 grados centígrados. ¿Ok? Nos informa que la temperatura número 2, normalmente saliendo del evaporador dentro de la nevera, está prácticamente en menos 26 grados. Podemos tener entre 1 o 0 sobrecalentamiento como tal. También nos indica que la temperatura de entrada del compresor siempre debe estar menor a la temperatura ambiente entre 3 a 5 grados centígrados. ¿Ok? Cabe destacar que estas temperaturas son referenciales que nos indica el fabricante, en este caso Tecunce, que son temperaturas que se consideran normales dentro de un sistema, pero no es que en todas las áreas vamos a encontrar esta temperatura, ya que dependiendo del lugar, zona, temperatura ambiente, estas temperaturas podrían variar. No son constantes, pero ellos nos dicen que consideran temperaturas normales estas que están acá a nivel del mar y con un diseño con 32 o 35 grados de temperatura ambiente. Temperaturas de condensación normalmente se manejan entre 10 a 13 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es el delta T que manejan los condensadores para las heladeras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una temperatura ambiente de 35 grados, yo debo elevar para mi temperatura de condensación entre 10 a 13 grados. Quiere decir que si tengo 35, puedo llegar a 45 temperaturas de condensación o 48 temperaturas de condensación para mantenerme dentro del delta T del diseño del condensador y no estar por encima de él. También me indica la temperatura número 6, que es la temperatura del domo del compresor. Me indica que la temperatura del domo del compresor siempre debe ser menor a 110 grados centígrados. Esto no quiere decir que yo tenga mi sistema constantemente en 109. No. ¿Por qué? Porque estas son temperaturas tope que posiblemente lleguen a un día a 40 grados, 38 grados ambiente y a nivel del mar en la zona del Caribe. No puedo decir que, por decir, en Lima, en México o un lugar como la Patagonia, voy a tener un domo en 110 grados centígrados. Es imposible, por tal motivo, aclaro que esta temperatura puede darse a nivel del mar a una temperatura de 38, 35 grados ambiente. El domo podría llegar a esta temperatura y no debe pasar los 110 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el bobinado, si tengo esta temperatura, puede llegar a alcanzar a una temperatura de 130 grados, lo que indica el fabricante que siempre su bobinado debe tener una temperatura menor a 130 grados centígrados para garantizar un funcionamiento y una larga vida útil del sistema. Okay. Para poder hablar entre lo que es la temperatura de trabajo, tenemos que entender que la temperatura de trabajo siempre está asociada a una presión. Normalmente nos indican que cuando vamos a intervenir en un equipo, qué presión tiene, pero la realidad es que debemos ir de la temperatura a la presión, porque la refrigeración es en base a temperaturas. ¿Qué temperatura quiero yo mi sistema para poder inmediatamente determinar a qué presión? Ya que en ningún momento los compresores o los sistemas me dicen de acuerdo a esta presión voy a trabajar, ya que actualmente existen demasiadas cantidades de refrigerantes y cada uno de ellos tiene una presión, una tabla presión-temperatura. La temperatura no cambia porque de acuerdo a las aplicaciones, alta, media o baja, tengo un punto, una temperatura de condensación, una temperatura de evaporación y en base a esa temperatura es que me voy a la tabla PT y determino la presión de trabajo que voy a tener. Dentro de lo que es la relación de presión-temperatura, tengo lo que es el líquido saturado, que se encuentra saturado cuando está a una temperatura tal que cualquier calor adicional añadido ocasionará que la parte líquido se evapore. Esto es líquido saturado. ¿Qué es vapor saturado? Es cuando se encuentra a una temperatura tal que al sustraerle cualquier cantidad de calor causará que se proporcione un vapor causará que una proporción del vapor se condense y pase su estructura molecular a líquido. ¿Qué es líquido subenfriado o subcooling? Es el líquido a una temperatura por debajo a la temperatura de saturación o por encima de la temperatura de fusión. Conceptos técnicos para que debemos manejar en nuestro día a día. Son conceptos bastante técnicos, pero tenemos que manejar esta terminología
para entender que lo que es presión y temperatura van de la mano, que es líquido saturado, que es vapor saturado y que es líquido subenfriado. Más adelante vamos a ver algo del diagrama de Molière para que se entienda dónde están cada una de estas condiciones del refrigerante. Ok, aquí empezamos con lo que son las temperaturas de pruebas que nos permiten determinar cuáles son las temperaturas de trabajo que puede tener nuestro compresor en nuestro sistema. Como podemos ver en esta tabla, que son pruebas ARI de la Emerson o Copeland, como mayormente la conocemos, las condiciones de prueba bajo norma ARI determinan que la temperatura de evaporación para aire acondicionado es de 45 grados Fahrenheit, 7.2 grados centígrados, que la temperatura de condensación llega hasta 54.4 cuando están en periodo de prueba, que la temperatura de retorno de refrigerante debe estar entrando el compresor, entrando específicamente a una temperatura de 18.3 o 65 grados Fahrenheit, y que la temperatura del líquido que se dirige hasta la válvula de expansión debe tener una temperatura de 46. Si sacamos una recta muy clara acá, si tengo una condensación de 54.4 y una línea de líquido de 46, cabe destacar que tengo prácticamente 8 grados de subenfriamiento, ¿correcto? 54 a 46, perdón, 12 grados de subenfriamiento. Así sucesivamente podemos evaluar lo que es aire acondicionado, alta temperatura en comercial. Manejamos prácticamente lo mismo. Cuando ya nos metemos en la refrigeración de media, podemos obtener que tengo un punto de evaporación de menos 6 grados, un punto de condensación de 48.9, ya no me permite llegar a los 54, quiere decir que debo manejar máximo una temperatura de condensación de 48.9 o 120 grados Fahrenheit, y mi retorno sigue estando al compresor, permite tener un retorno hasta 18 grados. Mi temperatura de líquido, si se fijan, prácticamente es la misma temperatura de condensación. Quiere decir que hay un subenfriamiento cero. En la práctica o en las pruebas ARI consideran un subenfriamiento cero a lo que es media temperatura, media extendida, que se le conoce como comercial, y baja temperatura. Se considera que no, las pruebas que ellos realizan no contienen subenfriamiento. La misma presión de condensación prácticamente es la temperatura de la línea de líquido. Acá vemos lo que dice la marca Tecunce. Dice, las tablas que se representan en los rangos aplicables de aplicaciones y sus límites. Baja presión de evaporación. Dice que va desde menos 34 a menos 12. Media alta presión de evaporación va desde menos 15 a menos 12, menos 20 a menos 10. En cada una de las familias que ellos manejan. La presión comercial de evaporación va para baja presión de menos 17 a más 10. Y para aire acondicionado, este es media comercial, se le conoce. Para aire acondicionado vamos de 0 hasta 12.8 grados centígrados, porque dentro de los aires acondicionados tenemos lo que se llaman secadores de aire, que su punto de evaporación no es 4.4 o 40 grados Fahrenheit, sino que es más elevado para poder tener un mejor secado de aire, y puede llegar hasta 12.8, incluso otras marcas manejan hasta 15 grados centígrados de evaporación para secar el aire. Acá, para que la vida útil de un compresor sea preservada y para que pueda presentar su mejor performance, es necesario que los límites de temperaturas y presión sean respetados, así como lo indica temperatura de trabajo, la temperatura de condensación entre 10 a 13 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente, lo vimos en la imagen de la nevera. La temperatura de succión de 3 a 5 grados centígrados bajo la temperatura ambiente, igualmente está allá. Temperatura de descarga del compresor menor a 120 grados centígrados. Más adelante explico el por qué. Temperatura del domo del compresor debe ser menor de 110 y la temperatura del bobinado siempre debe estar por debajo de 130 grados centígrados. Eso lo indica Tecunce. Acá podemos ver un compresor hermético de la marca Copeland o Emerson hoy día, donde nos indica que existen familias especializadas para cada una de las aplicaciones. Esta lámina ha estado ya por mucho tiempo en las redes tratando de explicar que cada compresor tiene una aplicación y que de acuerdo a la aplicación debe tener una temperatura mínima de retorno y las descargas máximas siempre coinciden. Si se fijan, la descarga máxima que permite un sistema de refrigeración siempre va a ser 120 grados centígrados.
pero sí nos indica que si mi temperatura de evaporación es de 0, mi retorno como mínimo debe ser de 20, si es de menos 6, 18, si es de menos 10, 13, menos 15, 10 y menos 35 a 5. Temperatura de entrada del compresor. No confundamos temperatura de retorno con sobrecalentamiento. He notado, hace poco hice unas indicaciones técnicas a través de las redes y hubo mucha confusión en lo que era temperatura de retorno de entrada del compresor con sobrecalentamiento. No es lo mismo. El fabricante te dice, yo quiero que mi compresor tenga un retorno de temperatura como mínimo para aire acondicionado de 20 grados, para media temperatura de 13 grados y para baja temperatura como mínimo de 5 grados. Eso es lo que indica esta tabla. Y de esa temperatura debe ser tomada con un termómetro a 15 centímetros a la entrada del compresor. ¿De dónde nacen y por qué, de dónde nacen todas esas temperaturas? ¿Por qué el fabricante dice que debo yo tener para garantizar esas temperaturas? ¿O por qué él dice eso? Bueno, todo compresor tiene algo que se llama envelope, que es el área de trabajo o el área confort para la cual fue diseñado. Nos indica cuál es su temperatura de trabajo, tanto en la condensación, en lo mínimo, esto está en Fahrenheit, y en lo máximo, acá. ¿Ok? Y nos dice cuál es su temperatura de trabajo en cuanto a la baja temperatura. Este equipo llega hasta menos 10 grados Fahrenheit y puedes tener una condensación de 50 grados Fahrenheit hasta 250 grados Fahrenheit. Dependiendo el punto de evaporación, yo voy a tener una condensación adecuada. Por ejemplo, si yo voy a evaporar en 15 grados Fahrenheit, yo no puedo tener una condensación de 250. Me estaría saliendo del envelope o del área confort de trabajo de este compresor. Vamos a continuar para que se pueda entender un poco mejor. Acá sí podemos ver la marca Copeland Emerson, que nos indica que cada una de las familias de sus compresores tiene un área de trabajo, un punto de evaporación y un punto de condensación. Si yo me fijo aquí, yo necesito un compresor que tenga un punto de evaporación de menos 15 grados centígrados. Posiblemente los 3 compresores o las 3 familias que están acá me cumplen, pero si me estaciono acá, prácticamente estoy en la familia CS, estoy en el límite del envelope. En la familia CR también estoy en el límite del compresor, pero si me voy por la familia CF, estoy iniciando apenas en el confort o en la área de trabajo de esta familia y me permite tener una condensación hasta de prácticamente 58 grados y me permite un punto de evaporación de menos 15 sin ningún problema. El deber ser es que nosotros cada vez que compremos o vayamos a adquirir un compresor, buscar la ficha técnica, buscar su envelope y dependiendo del punto de evaporación, ejemplo, si yo quiero en mi cámara de vapor, de enfriamiento una temperatura de menos 20, debo tener una evaporación por lo mínimo de menos 28 o menos 26, dependiendo del delta T de mi evaporador. Supongamos que mi evaporador tiene un delta T de 6 grados, debería evaporar a menos 26. Obviamente, ninguno de estos dos compresores me serviría. Inmediatamente yo iría a la familia del CF de esta marca y diría, bueno, yo voy a evaporar a menos 26 grados con una temperatura de condensación de 50 grados, estoy dentro del envelope. ¿Ok? Este compresor sería el ideal con un refrigerante 404 o 507, estaría cumpliendo la necesidad de mi cliente y le estaría garantizando una vida útil longeva a mi sistema. Muy importante tener en cuenta esta característica en los compresores porque es quien determina cuál es la temperatura máxima de condensación y la temperatura mínima de condensación. Si se fijan, normalmente los que estamos en los países cálidos, nos fijamos siempre la temperatura máxima de condensación, pero en los países fríos, miren que también tiene una temperatura mínima. Este compresor o estos compresores, por ejemplo, no puede trabajar una temperatura mínima de condensación de de 25 grados centígrados y en este caso de 28, porque ya estaríamos saliéndonos del diferencial de presión que permiten las válvulas de expansión. Entonces, es otro punto que debemos tomar en cuenta, tanto la temperatura máxima de condensación como la temperatura mínima de condensación. Y obviamente los puntos de evaporación desde 10 hasta menos 35 para escoger la familia o el tipo de compresor que necesito en mi sistema.
Acá continuamos con otro envelope. Por ejemplo, esta familia me permite, estamos hablando ahora en grados Fahrenheit, este equipo solamente tiene en R22 este pequeño rango de trabajo, desde desde 28, perdón, hasta 55 grados Fahrenheit en cuanto al punto de evaporación, y en cuanto a condensación me permite solamente desde 80 hasta 160. Esta familia de compresor, si yo la saco de este rango de trabajo, la vida útil de este compresor va a ser muy, muy corta. Por eso es que esta familia como tal solo permite trabajar dentro de acá. Lo ideal es que yo escoja este punto en centro, que quiere decir que este compresor trabajando a 40 grados de Fahrenheit de evaporación, que son aproximadamente unos 5 grados centígrados, y una condensación de 120, que son aproximadamente unos 40 grados Fahrenheit, estaría trabajando prácticamente en su zona de confort sin ningún tipo de problema. Acá tenemos otra comparación de un mismo compresor con R22, donde nos dice, en esta área que está acá, que sería desde 40 grados Fahrenheit, 44 grados Fahrenheit hasta 0 grados Fahrenheit, y una condensación hasta 120, tranquilamente puedo trabajar sin inyección. Pero si ya yo paso hacia acá, me está diciendo, vas a tener que tener inyección de vapor o líquido si vas a trabajar en esta zona. Y si sigo hacia acá, me dice, ya no vas a tener solamente inyección, sino que tiene que ser solo líquido. Entonces, este mismo conversor me está diciendo cuáles son sus límites y si lo voy a poner a trabajar, ¿qué debo tomar en cuenta? En este caso, sin inyección, en este caso, ya sea inyección líquido o vapor, y en este caso, estrictamente inyección de líquido. Acá tenemos otro con refrigerante 404 y 413, donde me dice que para poder trabajar acá tengo que tener una baja condensación de temperatura. O sea, quiere decir que por debajo de 80 grados Fahrenheit, 80 grados Fahrenheit estamos hablando que son como 34 grados centígrados. Quiere decir que este compresor en el área del Caribe no funcionaría, porque normalmente nosotros tenemos entre 32 a 34 grados ambiente, y si tengo necesidad condensar, prácticamente debo elevar entre 15 si es aire acondicionado a 17 y entre 10 a 12 si es un cuarto frío. Entonces, este compresor en esta área para baja temperatura no me estaría cumpliendo, solamente me estaría cumpliendo para la parte de alta temperatura. A menos 10 grados, con una condensación aproximadamente entre 150 a 160. Lo ideal es que me quede por acá. Este compresor sería fenomenal o estupendo trabajarlo en 0 grados Fahrenheit y con una condensación de 140 grados Fahrenheit. Que tenemos otra comparación donde igualmente como en la anterior nos pide que si ya paso a esta área me pide inyección de vapor y acá inyección de líquido. Y para baja temperatura solamente puedo trabajar con condensación por debajo de 80, o sea que este compresor en el área del Caribe no me serviría para baja temperatura, solo para alta temperatura. Acá vemos una marca como Bixer, que al momento que nosotros escogemos un compresor de acuerdo a los parámetros que le damos, por ejemplo, menos 10 grados de evaporación, sobrecalentamiento acá de 10 grados, de 30 grados, si evaporo en menos 10 y llego a 20 el compresor, tengo 30 grados de sobrecalentamiento, tengo una descarga de 95 grados, pero tengo una condensación de 45. Prácticamente me dice que este compresor estaría cumpliendo porque se encuentra dentro del envelope un punto de condensación de 45 grados, incluso él viene para soportar hasta 60 grados, como lo ven acá, y 70 pero con inyección de líquido, o hasta 85. O sea, miren la diversidad que tiene un compresor semihermético que tiene la capacidad de manejar todas estas áreas de compresión o áreas de trabajo, pero específicamente les dice cómo lo deben hacer y cuáles son las medidas preventivas. Cabe destacar que este compresor, aparte, a pesar de que tiene la capacidad de trabajar con todas estas áreas, lo ideal es que se tome en cuenta el menor esfuerzo para que tenga una vida útil este compresor. Hay otros modelos que posiblemente si yo bajo más la temperatura, inmediatamente este compresor, a pesar de que cumple, me va a salir otro compresor acá que me dice, no, tienes estos dos compresores, pero el que sigue te va a dar mejor rendimiento y mayor vida útil. Hago hincapié en estos ejemplos del envelope porque el hecho de llegar a set point no significa que estoy cumpliendo. Que ese point, llegar al punto de diseño. Yo puedo llegar al punto de diseño en 15 minutos o puedo llegar en 4 horas. ¿Quién está siendo más eficiente? El que llega a 15 minutos. Obviamente está sobredimensionado. Pero si yo hago mi diseño, que mi carga debe ser abatida en 1 hora,
yo debo escoger un compresor que me cumpla el abatimiento de la carga térmica y que su envelope esté siempre en el centro. Eso es para garantizar la vida útil del sistema y no tener problemas por escoger un compresor que no me brinde la eficiencia necesaria. Acá vemos lo que es la marca Danfoss. Danfoss me dice que la familia MT con el refrigerante 22 puede trabajar desde 15 hasta menos 25, pero menos 25 con una temperatura de condensación de 45, pero estoy llegando al límite del envelope. Trabajar al límite un compresor, y aquí con un sobrecalentamiento de 11 y acá con un sobrecalentamiento de 30. Trabajar constantemente un compresor MT a esta temperatura, por ejemplo, he visto estos compresores trabajando en menos 20 grados con temperaturas de condensación de 45 y su sobrecalentamiento no está acá, en lo que me indica que debe tener 11. Normalmente tienen sobrecalentamiento de 15, 20, por encima de lo que me exige el fabricante. Es un compresor que claro que va a trabajar y sí va a trabajar, pero su vida útil está siendo corta, aparte su rendimiento va a ser muchísimo más corto. No es lo mismo comparar un MT a menos 20 con temperatura de 45 con un MTZ a menos 20 con temperatura de 45. Miren que este aquí estaría trabajando completamente aliviado y me exige un sobrecalentamiento de 30K. No es que me lo exige, o sea, me dice que puedes trabajar tranquilamente con un sobrecalentamiento de 30K o 30 grados de sobrecalentamiento y el compresor va a trabajar dentro de su envelope sin ningún problema. Acá no, acá me dice, si lo llevas hasta allá, necesito un sobrecalentamiento de 11K. Y de paso estoy trabajando al límite. Cuando yo pongo a trabajar estos dos compresores, ambos me van a llegar a set point. Claro que van a llegar a set point, pero adivinen quién va a llegar primero. Y adivinen quién se va a dañar primero. Es muy importante tomar en cuenta esto. Esta gráfica acá prácticamente nos da a entender de que cada compresor tiene su aplicación y sus temperaturas de trabajo máxima. Este viene hasta una temperatura máxima a 0 grados de evaporación de 68 grados centígrados. Este dice que a 0 grados soporta también los mismos 60. Y este me dice que 75, pero con punto de evaporación de 15 a 20. En cero solamente tengo máximo 65. En la realidad nosotros no llegamos a estos puntos de evaporación porque me estaría llevando al límite del envelope. Casi siempre manejamos temperaturas de condensación de entre 50 como máximo y 45 en lo que son cámaras. Como acá, 45, 50 completamente en el envelope sin ningún problema, muy lejos de la línea limítrofe de salirme de mi envelope. Dice, no se debe olvidar que la capacidad del sistema disminuye con el aumento del sobrecalentamiento de la succión. Para una máxima capacidad del sistema de sobrecalentamiento y la succión alcanzado deberá ser por lo menos posible en la práctica. Danfoss Manumero recomienda un sobrecalentamiento máximo de 10K para los compresores herméticos. Una recomendación que cada fabricante indica. Hay fabricantes que incluso piden 8 o 9 grados de sobrecalentamiento para sus compresores y son datos que siempre tenemos que buscar del fabricante. Todos los compresores no son iguales y todos los fabricantes no manejan los mismos grados de sobrecalentamiento o su enfriamiento para sus equipos. Es importante acostumbrarnos y hacer las buenas prácticas de documentarnos constantemente y ir al manual del sistema. Muchos de los técnicos que tenemos o que encontramos, lo primero que hacen es agarrar un manual y botarlo. Y es un error. Hoy día la refrigeración ha cambiado y todos y cada uno de estos elementos tienen un rango de trabajo y unas temperaturas de trabajo que debemos respetar para poder garantizar tanto el rendimiento como la vida útil de nuestros equipos. Acá podemos ver las recomendaciones de compresores herméticos, donde nos dice las temperaturas de trabajo de operación segura pueden estar entre 90 y 115. Esto no quiere decir que yo todos mis compresores los voy a dejar entre 90 y 115. Pueden estar por debajo de esto sin ningún problema, ya que nos vamos al envelope y nos indica cuáles son los rangos de trabajo, pero ellos nos indican acá que para un trabajo normal y seguro, si yo tengo un termómetro, llego y mido mi temperatura y está la descarga entre 90 y 115, se considera como que está trabajando normalmente, dependiendo mi temperatura ambiente. Vuelvo y lo recalco.
dice que cuando tenemos una temperatura entre 110 y 125 hay riesgo de una falla segura. O sea, debemos investigar qué está pasando porque tenemos estas temperaturas y obviamente si ya llegamos hasta 125 y más, este equipo va a fallar inminentemente. Lo primero que hay que hacer es apagarlo y determinar qué está sucediendo. Hay diferentes aproximadades de 30 grados centígrados contra el puerto de descarga. O sea, aquí me está diciendo que debo medir 15 a 15 grados centígrados mi temperatura de descarga, ya que se considera que si yo mido una temperatura de 120 acá o 115, le debo sumar 30 grados que en sí va a tener el compresor dentro de su cámara. Quiere decir que el compresor dentro de la cámara de compresión en la plena descarga va a tener 145 grados centígrados. Este es el límite máximo de seguridad, porque en este punto, prácticamente a 148, 150 grados centígrados, el aceite empieza a perder sus propiedades y ya deja de lubricar, que va a ser una falla segura. Por eso es muy importante conservar por lo mínimo estos 115 a 90, que ya se considera que el aceite aún está cumpliendo su función de lubricar y no está sufriendo la hipertermia o el sobrecalentamiento, donde genera hollín y empiezan a descomponerse todos sus componentes, a generar lodos, a generar hollín y a generar pastas dentro del sistema. Ajá. Existen elementos que para evitar que esto suceda se colocan. Sé que lo han visto térmicos de temperatura, uno les conoce como lochita, que se agarran en la descarga del compresor para que a lo que llegue a una temperatura de 125 grados o 260 grados Fahrenheit, inmediatamente paren el compresor y no le permitan que inicie el proceso de descomposición del aceite. En este momento debe llegar el técnico y evaluar por qué este compresor está llegando a esa temperatura, que posiblemente sea por obstrucción, falta de refrigerante, puede ser por condensador sucio, muchas causas que pueden ocasionar las altas temperaturas de descarga de un compresor, gases no condensables, entre en sí. El propósito de este es mantener la carcasa en la temperatura entre 600. Un elevado sobrecalentamiento genera unas altas descargas y problemas de condensación, como le manifesté, que esté sucio el condensador. Temperaturas de trabajo de descarga. A media distancia se debe medir entre unas 6 pulgadas la válvula de servicio de descarga. Por ejemplo, para R22, 200 grados, menor a 200 grados Fahrenheit, implica 300 grados Fahrenheit en el puerto de descarga del plato de válvula. O sea que si yo estoy midiendo 230 en la descarga, prácticamente en el plato tengo 310 grados Fahrenheit. La temperatura menor del motor normal va a estar entre 210 a 190. La ideal debe ser entre 170 a 190 grados Fahrenheit. Indicaciones de algunos fabricantes para que la tomen en cuenta. Ahora vamos acá. Ahorita vimos las temperaturas máximas de descarga de compresores herméticos. Acá nos indica las temperaturas máximas de descarga de los compresores semiherméticos. Los compresores semiherméticos tienden a permitir un poco más temperatura de descarga porque ellos prácticamente tienen el plato a la intemperie. Incluso hay aplicaciones donde se le coloca en esta área un ventilador para ayudar a disipar calor y poder tener un mejor aprovechamiento de este tipo de compresor. Como pueden ver, consideran normal 110 grados centígrados, peligro de falla 121 y 135 falla inminente. Si se dan cuenta, solo aumenta 10 grados centígrados de 125 a 135 en cuanto a un compresor hermético y un compresor semihermético. Y la normal sí se considera entre 110 y 115 como la del compresor hermético. La alta temperatura de descarga, el aceite se degrada formando carbón y ácido. Como les comenté anteriormente, pierde sus propiedades lubricantes, el ácido ataca al devanado del compresor. Para evitar altas temperaturas, deben insertarse sistema de inyección de líquido, esto cuando estamos trabajando con bajas temperaturas. Si se pueden fijar, el sistema de refrigeración es tan noble que nosotros podemos dejar funcionando un sistema en estas condiciones y claro que va a funcionar. Pero la pregunta es por cuánto tiempo. Puede trabajar un mes, puede trabajar 30 días, puede trabajar 6 meses, puede trabajar un año. Un compresor que viene diseñado para trabajar 10 años lo termina acabando hasta en un año o en menos de un año. ¿Por qué? Por no considerar todas las temperaturas de trabajo a la cual está diseñado y su envelope como tal. Es importante tener eso en cuenta. Debemos conocer muy bien lo que son la tabla de presión-temperatura, su funcionamiento, de acuerdo a la temperatura de evaporación que yo quiera tener en mi sistema, cuál es la presión que debe tener el refrigerante para así conocer cuál va a ser su sobrecalentamiento y su enfriamiento. Conociendo bien esta tabla, yo no debo preguntar nunca para R410 a qué temperatura lo debo dejar trabajando, porque si yo sé que estoy trabajando con un aire acondicionado donde mi
temperatura de evaporación debe ser de 5 grados para R410, inmediatamente identifico que su presión de trabajo debería ser 121. Y si estoy trabajando con R22, debe ser de 70 grados. Y si estoy trabajando con 407C, debe ser de 63 grados. En este momento, cuando yo aprendo a trabajar con esta tabla, yo dejo de preguntar a qué presión debo dejar mi refrigerante. ¿Por qué? Porque yo debo conocer es el punto de evaporación de mi sistema, la aplicación, si es un aire acondicionado 5, si es una cava de media temperatura -10, si es una cava de media baja que es -31, -23, y si es una cava de baja temperatura, estamos hablando de -35, -32. Si yo conozco estas temperaturas, simplemente me voy hacia acá y determino cuál es la presión de trabajo de acuerdo al refrigerante que esté trabajando. Muy importante manejar la tabla presión-temperatura. Normalmente, ya entramos en lo que es la parte del sobrecalentamiento. Quiero que estemos claros por qué existen las temperaturas de trabajo en los compresores. No son constantes, son rangos de trabajo dependiendo donde se encuentre. Un compresor que trabaja en la costa tiene una temperatura de descarga indiferentemente a uno que esté en Lima, en Bogotá, en México o en la Patagonia. Varía de acuerdo a la temperatura ambiente. Va a variar. Ustedes pueden tomar un equipo, paquete o compacto Bluetooth, lo ponen a funcionar a nivel del mar, les va a dar unas presiones, una temperatura. Lo llevan a Bolivia, a La Paz. Ese mismo equipo, sin variar sus temperaturas, sus presiones, les va a dar otras temperaturas de condensación y de trabajo. Y tiene la misma carga de refrigerante. Lo llevan a Argentina, otras temperaturas de trabajo. Lo llevan a Bogotá, otra temperatura de trabajo. A pesar de ser el mismo equipo, con la misma carga de refrigerante, las mismas condiciones, sus temperaturas de trabajo van a ser totalmente diferentes. Por eso es que en la refrigeración no existen constantes, existen rangos de trabajo. Un equipo está diseñado para trabajar en un rango de hasta 43 o 48 según BRF y hasta 16 o 18 dependiendo las marcas. Ellos vienen para trabajar en ese rango de trabajo y por eso que el fabricante nos determina una carga específica, porque nos dice, este equipo va a trabajar desde esta temperatura hasta esta temperatura con esta carga o esta masa de refrigerante. Si yo varío esa masa de refrigerante, ese equipo se sale de todos los parámetros para los cuales fue diseñado y ya no me va a entregar el mismo scope o el mismo rendimiento porque me tomé la tarea de variar su carga de refrigerante. Es muy importante conservar la carga refrigerante indiferentemente si es la carga que te indica el fabricante, debes conservarla indiferentemente del lugar donde lo tengas trabajando porque esos fueron cálculos de diseño de ingeniería que te dice que desde 16 hasta 43 grados esa es su carga con la que él va a trabajar y va a conservar su sobrecalentamiento, su enfriamiento y su rendimiento por hora para entregar la capacidad a la cual fue diseñado. Como podemos observar acá nos indica que a menos que se especifique lo contrario, todos los fabricantes de las válvulas de termoexpansión o válvula termostática ajustan la válvula a un sobrecalentamiento de 12 grados Fahrenheit. Estamos hablando de 12 grados Fahrenheit como 5.5 grados centígrados. Rango y que tiene un rango de trabajo desde de 8 hasta 6 grados Fahrenheit. Ese es el rango cuando ellas pueden abrir y cerrar el sobrecalentamiento como tal. Acá nos indica nuevamente cómo nosotros podemos medir el sobrecalentamiento. Para medir el sobrecalentamiento debemos tener un bulbo sensor de contacto preferiblemente a 15 centímetros de la llegada del compresor y tomar la presión a la entrada del compresor. Una vez tomada la presión, nos vamos a la tabla PT y nos indica que tenemos 16 PSI de trabajo, de presión, perdón, de refrigerante 404. Si nos voy a la tabla presión-temperatura, dice que la temperatura de evaporación o de saturación de este equipo es de -30 y estoy midiendo con mi termómetro de contacto -19. Hago la resta, me dice que tengo en este momento 11 Cap o 11 grados de Fahrenheit de sobrecalentamiento. Me dice que un sobrecalentamiento recomendado como mínimo es entre 11 y 20. Cabe destacar que el sobrecalentamiento tampoco es una constante que va a depender de mi aplicación y del lugar donde me encuentre o la distancia como tal de los sistemas. Pero también vimos más arriba que el fabricante del compresor me indicaba que él necesita, dependiendo de la aplicación, ciertas temperaturas de retorno del gas. Pero acá me dice que el recomendado para conservar las temperaturas de trabajo de un compresor están entre 11 y 20. Ahí nos toca evaluar lo que nos recomienda el fabricante del compresor y lo que nos recomienda las temperaturas de aplicación que estemos trabajando.
Acá la zona de su enfriamiento corresponde a la zona, vamos a entrar un poco a lo que es los conceptos del diagrama de Molière, donde corresponde a las zonas entre la salida del condensador y la entrada de la válvula de expansión, de la válvula de expansión. Las zonas de su enfriamiento son prácticamente inicia el subenfriamiento del condensador en los últimos tramos del condensador o la salida del condensador hasta que llega a la válvula de expansión. Se considera que toda esta área es área de su enfriamiento, y la zona de sobrecalentamiento corresponde a los últimos tubos de salida del evaporador hasta la entrada del compresor. Se le indica a los técnicos que para ellos ese es el sobrecalentamiento total hasta la entrada del compresor. Más adelante vamos a ver algo más. Acá podemos ver el diagrama de Molière, donde se considera que todo lo que está fuera de la campana hacia este lado se considera área de gas sobrecalentado, y todo lo que se encuentra hacia el lado izquierdo se considera que es líquido subenfriado. Dentro de la campana se considera que esto es gas en estado mezcla o transición. Si vamos de derecha a izquierda, condensamos, va de vapor a líquido, y si vamos de izquierda a derecha, evaporamos de líquido a vapor. Se encuentra en la línea de calidad, ya más adelante lo vamos a ver. Acá dice que el recalentamiento sobrecalentamiento es como la compresión de vapores se efectúa en una zona derecha del diagrama de Molière. Acá, en el punto de la zona, representa el estado de vapor calentado tras sufrir la ebullición, es decir, vapor a una temperatura superior a la de saturación. Eso es lo que es sobrecalentamiento o sobrecalentamiento como tal. Acá podemos ver las líneas que podemos interpretar en un diagrama de Molière. Línea de líquido saturado, zona de líquido enfriado, línea de vapor saturado, lo que significa cada una de las líneas que vemos en el diagrama de Molière. Zona de vapor sobrecalentado, la zona 5, lo que está fuera de la campana. Zona de mezcla o líquido vapor. Línea de presión constante, acá identificamos la presión de condensación y acá la presión de evaporación, son constantes. Esta es la línea de entalpía constante, cuando sabemos la entalpía que tiene el refrigerante con que estamos trabajando. La temperatura, líneas de temperatura que caen, cruzan y vuelven y bajan hacia acá. Porque se llama constante porque dentro de la campana tienen temperatura y presión constante. Luego que salen de ella, varían su temperatura de acuerdo a la presión. Se sobrecalientan en este lado y se subenfrían hacia acá. Volumen constante, líneas isentrópicas. Acá tenemos la representación gráfica de un diagrama de Molière de un sistema, donde podemos observar lo que es la evaporación, salida del evaporador, se recalienta durante toda la línea de líquido, de succión, entra al compresor, se comprime, eleva su temperatura, vuelve a caer y entra prácticamente dentro. Acá, esta parte es los primeros tubos del condensador, hasta que ya en parte el tercer, cuarto tubo del condensador empieza a cambiar de estado. Una vez cambia de estado, llega a la línea de líquido saturado, empieza a subenfriarse y se sigue subenfriando hasta que cae a la válvula o elemento de expansión. Este es el recorrido parecido de un sistema real. Si se nota, no son líneas completamente lineales, valga la redundancia, son líneas oblicuas, ya que hay caídas de presión dentro del evaporador y caídas de presión dentro del condensador. Al igual que la compresión, el sobrecalentamiento, también hay caídas de presión de acuerdo a la distancia que tengamos en las líneas de succión y en las líneas de descarga. Acá un punto donde qué es punto de burbuja y qué es punto de rocío. Ya sabemos, sobrecalentamiento pues se le llama punto de burbuja porque si vamos de izquierda a derecha aparece la primera burbuja, perdón, la primera burbuja del refrigerante, y si vamos de derecha a izquierda, el primera línea de líquido, primera gota de líquido, por eso se le llama punto de rocío. Se pega un momento, un problema. Ok, acá podemos ver la representación gráfica de un diagrama de Molière de un sistema teórico. Normalmente nos representan con líneas rectas, y acá vemos lo que es un diagrama representado real, donde vemos que hay siempre caídas de presión y las líneas son completamente caen de acuerdo a la presión. Por el efecto de caída de presión caen sus temperaturas, no son completamente lineales.
¿Qué puede hacernos validar el sobrecalentamiento? Restricción sobre la carga de sobrecarga y baja carga, limpieza de los serpentines, el flujo de aire exterior del evaporador, ajustes de la válvula de expansión, bulbo suelto, compresor ineficiente, pérdida de carga de bulbo, inadecuado alejamiento del tubo y la TGV. Miren, para poder medir el sobrecalentamiento debemos garantizar que nuestro equipo esté limpio, que nuestro equipo esté en buenas condiciones, que tengamos, si es de correa, esté intensa, que tengamos una buena ventilación, que estemos cerca del set point, que nuestra válvula esté bien ajustada el bulbo a la tubería de succión, que esté bien ubicado. Si nos ponemos a medir sobrecalentamiento y cualquiera de estos elementos está fuera de lo normal, obviamente las lecturas y las correcciones que queramos hacer van a ser erróneas. Muy importante tener en cuenta que yo puedo medir sobrecalentamiento y para poder tomar decisiones siempre y cuando todos estos elementos, todas estas causantes estén en su correcto funcionamiento o ubicación. Acá podemos ver que el sobrecalentamiento en las válvulas de expansión se considera que para alta puede ser entre 6 a 8, media entre 4 a 6 y baja entre 2 a 4. Estaríamos hablando que alta 6, media 4, baja 2. Esto sería el rango de sobrecalentamiento útil. Se le llama útil porque es el que está a la salida del mi evaporador. Se mide aquí a la salida del evaporador. Se revisa al final del serpentín evaporador. Deberá ser revisada en baja carga térmica después del abatimiento, dependiendo de la aplicación de altas, medias o bajas. Después de lo ajustado, no lo toque más. ¿Qué nos quiere decir este mensaje acá? Que para poder yo medir el sobrecalentamiento debo estar cerca del set point, haber abatido la carga térmica y una vez haber hecho esto es que yo voy a regular mi sobrecalentamiento. No puedo regular sobrecalentamiento iniciando mi carga o iniciando mi proceso de trabajo. Sería el mayor error que podría hacer porque no he abatido la carga térmica y ya quiero ajustar o tener un sobrecalentamiento. Es un error. Debo esperar. Si mi diseño es de 6 horas, debo esperar a que 6 horas de trabajo que haya hecho mi carga, voy a tomar en cuenta mi sobrecalentamiento. Eso es lo que más les aconsejo que lo hagan una vez. Si mi diseño está hecho para 6, 8, 12 o 16 horas, en ese momento es que yo voy a evaluar en cuanto a un cuarto frío mi sobrecalentamiento. Y en cuanto a aire acondicionado, por lo menos, si el diseño está bien hecho, 1 hora de trabajo es la que me indica. 1 hora después, porque yo calculo 12.000 BTU hora, quiere decir que un aire acondicionado de 12.000 BTU debe haber abatido la carga térmica en 1 hora, es que yo voy a tomar en cuenta mi sobrecalentamiento y así sucesivamente. 120.000 BTU hora, 1 hora después es que yo debo evaluar mi sobrecalentamiento. Acá nos indica que sobrecalentamiento, u otra forma, dice sobrecalentamiento mínimo recomendado es de 10K y máximo de 35. Para Copperland nos dice que yo debo tener como mínimo garantizarle que a sus compresores le debo tener mínimo 10 grados de sobrecalentamiento y máximo 35 grados de sobrecalentamiento. Esta es una recomendación que nos da Copperland, nos dice dónde lo vamos a medir, como lo vimos en las láminas anteriores, unos 15 centímetros antes con un sensor de contacto o un bulbo, un termistor o un sensor de contacto. Es la mejor medida que podemos tomar. Se usan infrarrojos y se usan otros métodos, pero siempre la más confiable es la del bulbo sensor o termistor de contacto. Acá vemos un sistema donde evaluamos las diferentes temperaturas que puede tener un sistema de refrigeración y con colores se identifica que, por ejemplo, un evaporador tiene la condición de refrigerante o el estado de refrigerante acá sobrecalentado en mezcla. Sale a pesar que tengo 70 PSI, un refrigerante 22 a 35 grados ambiente, tengo 70 PSI, un punto de ebullición de 5 grados centígrados y tengo un sobrecalentamiento útil de 6 grados centígrados saliendo de aquí de mi evaporador, pero llego al compresor con 17 grados centígrados. Quiere decir que a la final tengo un sobrecalentamiento total de 12K o 12 grados como tal. No es, eso es Mi salto térmico en cuanto a temperatura. Guía a nivel mundial. Por favor, silencien los micrófonos. En cuanto al salto térmico del aire, me dice que tengo un evaporador entrando el aire a una temperatura de entrada de evaporador de 28 grados y una temperatura de salida del evaporador total de 12 grados. Mi salto térmico indicaría que es de 16 grados como tal en este sistema. Tengo una temperatura de descarga de 100 grados centígrados.
tengo una temperatura de 35 grados ambiente, va a una que equivale a 182 PSI, una temperatura ambiente de 135. Mi presión de alta es de 280, que equivale a la presión de condensación de 52 grados centígrados. Presión de condensación no es lo mismo que presión de descarga. Otro error que noté también, que me confundían cuando llamo temperatura de descarga, es la temperatura que sale el refrigerante del compresor, y temperatura de condensación es la temperatura que yo, dependiendo a mi temperatura ambiente, le sumo 15 a 17 si es un aire acondicionado, 10 a 12 si es un cuarto frío, para determinar mi temperatura de condensación. Acá me dice que tengo una temperatura de 35 grados, pero voy a trabajar con una condensación de 52. 35 ambiente para llegar a 52, ¿cuántos grados les estoy aumentando en cuanto al ambiente? Do, 12 grados, 35, 45, 10 y 7, 17 grados. Estoy llevando al máximo el delta T de este condensador. Tengo 17 grados de temperatura por encima del ambiente y un delta T de 17 grados. A pesar de que tengo este delta T, estoy obteniendo a la salida de mi línea líquido una temperatura de línea líquido de 41. Quiere decir que si estoy condensando 52 y estoy llegando a la válvula de expansión con 41, estoy obteniendo un subenfriamiento de 11 grados, 11 K. Esto me indica que inmediatamente determino que tengo 100% líquido en mi válvula y tengo 100% vapor con 12 grados acá. Estoy entrando a 17 grados, que estoy por debajo de lo que me pide el fabricante, que es 18, y tengo un sobrecalentamiento por encima de 10, que es lo que me permite el fabricante como mínimo. Estoy cumpliendo con ambas temperaturas, y acá estoy cumpliendo con un subenfriamiento que me permite un 100% de la válvula. Entonces es muy importante este diagrama llevarlo al campo, saber que estoy cumpliendo con la temperatura de retorno, pero también estoy cumpliendo con el sobrecalentamiento mínimo, saber que estoy cumpliendo con el delta T de mi condensador como máximo, y también estoy cumpliendo con el 100% de líquido a mi válvula de expansión. Son aplicadas. Acá hay un plano que nos lo entrega Danfoss, de cuáles son los puntos donde nosotros debemos estar midiendo constantemente temperatura para saber si nuestro sistema está trabajando bien. La mitad del condensador, la salida del la mitad del evaporador, la salida del evaporador, la llegada del compresor, la descarga del compresor, la mitad del condensador, la mitad de mi separador recipiente líquido, la salida de mi líquido y la llegada de mi válvula de expansión. Si yo conozco las temperaturas de cada uno de estos puntos, yo puedo determinar si mi equipo está trabajando en óptimas condiciones y garantizar la vida útil del mismo. Muy importante conocer las temperaturas de trabajo de cada aplicación. No son las mismas para alta, media y baja, muy parecidas, pero no las mismas. Muy importante tener eso en cuenta. Como les digo, un condensador para media y baja temperatura se considera un delta T entre 10 y 12, y un condensador para alta temperatura entre 15 y 17. El sobrecalentamiento para baja temperatura de 2 grados, para alta es de 8 o 6 a 8. Entonces, importante conocer las temperaturas de descarga. Siempre si los máximos van a ser de 120 grados centígrados como máximo, no es que van a dejar el sistema a esa temperatura. Recuerden que 100 a 110 se consideran un trabajo normal, pero pueden trabajar tranquilamente entre 75 y 85. Son temperaturas de descarga muy, muy buenas para un sistema y que están dentro del envelope. Las temperaturas de retorno, lean lo que les pide el refrigerante, el fabricante, donde les puede pedir una temperatura de retorno como Copeland, que la pide 65 grados Fahrenheit, 18 centígrados, o Danfoss pide incluso 9 a 11 grados en la entrada de sus compresores, entre otros. O sea, es muy importante leer la ficha técnica. Tomen eso en cuenta. No existen constantes, existe leer la ficha técnica del sistema y determinar si estoy dentro de su envelope o si estoy fuera de él. Acá podemos ver lo que les comenté, cuáles son las áreas de sobrecalentamiento, cuáles son las áreas donde el refrigerante sufre sobrecalentamiento. Tenemos que la última gota de refrigerante se evaporó en esta área del evaporador, para la redundancia, y empieza a sobrecalentar. El sobrecalentamiento se le llama sobrecalentamiento útil. ¿Por qué? Porque estoy dentro del evaporador y estoy ganando temperatura sensible. Hasta la última temperatura acá, aporté temperatura latente, porque se evaporó la última gota de líquido,
pero de acá solamente aporto sensible. Obviamente la latente tiene mayor poder térmico que la sensible, pero dependiendo de la temperatura del cuarto frío del sistema, la temperatura que saldrá del evaporador será la misma temperatura que tenemos en el ambiente. Si este sistema tiene una temperatura ambiente de 2 grados centígrados, en teoría, acá debería tener 2 grados centígrados. Una vez salga del evaporador o salga del cuarto frío, empieza el recorrido de la tubería a lo largo del ambiente, o sea, del exterior, y va a ganar un sobrecalentamiento ambiental. Se le considera ambiental porque es el calor que se le agrega al refrigerante ya evaporado, que si mi temperatura exterior es de 30 grados, 35 grados, pero yo salí a 2, hay que tratar de aislar toda esta parte para que no se incremente el sobrecalentamiento o que la temperatura exterior me le añada temperatura sensible a mi gas refrigerante y sobrepase los 18 grados que me pide mi fabricante que me llegue a mi compresor, o mi 9 grados dependiendo la marca o el tipo de compresor. Una vez llega acá, se le sigue agregando temperatura o sobrecalentamiento, que es un sobrecalentamiento que a nivel técnico no se maneja, porque es un sobrecalentamiento que nosotros no manejamos. Nosotros como técnico llegamos hasta acá y le digo, yo garantizo que entregué el refrigerante a una temperatura menor de 18 grados, pero con un sobrecalentamiento superior a 10, o menor a 9 grados, pero con un sobrecalentamiento superior a 10, y de aquí a acá, que si es un compresor semihermético, incrementa su temperatura porque el refrigerante pasa a través de la bobina antes de llegar a la cámara de compresión. Entonces se le llama que el verdadero sobrecalentamiento total es el que ya prácticamente ingresa cuando el pistón baja o la cámara, si es un rotativo, si es un centrífugo o si es un scroll, cuando se ingresa a la cámara de compresión, hasta allí el refrigerante prácticamente absorbe calor, y es cuando ya lo comprimen de vuelta y sale al punto de descarga, que no debe superar los 120 grados centígrados. Entre mayor sobrecalentamiento yo tenga, mayor temperatura de descarga voy a tener. Entre mayor sobrecalentamiento yo tenga, menor rendimiento térmico voy a tener. Muy importante tener estas etapas de sobrecalentamiento que toma el refrigerante o sufre el refrigerante a través del viaje a la salida del evaporador. Acá vemos nuevamente un diagrama de Molière donde se grafica un sistema con R22 donde dice tengo un sobrecalentamiento útil de 3 grados, tengo un sobrecalentamiento ambiental de 5 grados y tengo un sobrecalentamiento total de 8 grados, que es a la salida acá. Está muy pequeño y no se observan los 3 puntos. Dice en total el refrigerante gana 16 grados al inicio de la compresión. O sea, desde que sale del evaporador hasta que entra el compresor, tiene un total de ganancia de 16 grados cuando ya entra en compresión y descarga a una temperatura de 100, para poder descargar a una temperatura de 120 grados, perdón, aquí está en 100 grados centígrados. No, 120 grados centígrados. 110, exactamente acá. Me indica que este sistema está descargando a 110 grados centígrados. Acá nuevamente ahora vemos con R410, donde el sistema está descargando exactamente también a los mismos 110 grados centígrados y que tenga una temperatura de salida de 0 grados centígrados. 0 grados centígrados entra el compresor y tengo una compresión o una temperatura de descarga de 110 grados centígrados con un subenfriamiento desde prácticamente, bueno, no tengo la temperatura acá de condensación, pero sí sé que la línea prácticamente está entre la línea de 15 grados. Aproximadamente va mi línea de líquido cuando cae la válvula de expansión. Consecuencia de un alto sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento excesivo del compresor genera fallas mecánicas de los componentes o descomposición del aceite. ¿Por qué? Porque como tengo una alta temperatura de succión, el aceite va a sufrir altas temperaturas y se va a descomponer. Elevadas relaciones de compresión en cuanto a succión y descarga. Baja presión de succión genera la elevada. Baja presión de succión eleva las relaciones de compresión. Alta caída de presión en la tubería de succión. Alta presión de descarga. Condensador sucio o subdimensionado, o sea, muy pequeño, generan este tipo de fallas. Altas temperaturas de gas en la succión, un sobrecalentamiento muy alto, falta de gas refrigerante, baja carga o fuga, tuberías de succión con aislamiento inadecuado, faltas de enfriamiento externo,
y falta de ventilación en el cabezal o inyección de líquido en algunas aplicaciones. Acá podemos ver el ajuste del sobrecalentamiento de una válvula de expansión. Señores, la válvula de expansión se ajusta si solo si es necesario. Normalmente o muy pocas veces hay que hacerlo, pero al momento que se debe hacer, se debe saber cómo hacerlo. Por ejemplo, un aire acondicionado dijimos que el sobrecalentamiento va de 6 a 12 grados Fahrenheit. En alta eficiencia va de 6 a 12 grados Fahrenheit igualmente. En R22 y en 410 de 6 a 8 cambia de acuerdo al refrigerante y a la eficiencia nos cambia el sobrecalentamiento. En la refrigeración para helado de 4 a 6, estamos hablando de baja temperatura, alimentos congelados de 6 a 8, carnes frescas de 8 a 10, frutas, verduras, lácteos y embutidos que es media alta de 10 a 12 grados Fahrenheit. Importante la colocación del bulbo para yo poder empezar a manipular mi válvula de expansión si es necesario hacerlo. Debo colocarlo en el punto dependiendo el grosor o el diámetro de mi tubería de succión. Voy a tener una ubicación exacta de mi bulbo de temperatura si mi válvula es termostática. Si mi válvula fuese electrónica, prácticamente desaparece esta condición ya que tiene un traductor de presión que me indica de acuerdo a la presión, inmediatamente hace la relación a temperatura y la válvula siempre se gradúa en un sobrecalentamiento entre 3 a 6 grados, las que se encuentran en el mercado. Y como es electrónico, un tornillo sin fin automáticamente se está ajustando para mantener mi sobrecalentamiento entre 3 y 6. Ok, pensamiento acá, contrata a los mejores y ahora va a hacer lo que saben. Si no contratas a los más baratos y que hagan lo que tú dices, Warren Buffett. Ok, estoy abierto a preguntas. Si las hay. Hay varias en el chat, ingeniero. Si quiere, yo se las leo y pues Sí, por favor. se las va respondiendo. Bueno, entonces, la primera sería, pregunta Franklin Martínez. Dice, mi pregunta, si una BET nueva viene con un SH útil de 8K, ¿debo ajustarlo a 2K si se trata de aplicación en baja para un cuarto frío? Es decir, ¿debo estar consciente que si no tengo buen rendimiento, debo ajustar mi BET a ese valor? Franklin, para que tú puedas ajustar tu válvula de expansión a 2K, debes garantizar que tu sistema de baja temperatura tenga un tanque recibidor de líquido, porque es un rango muy cercano al retorno de líquido y posiblemente en temperaturas bajas en el exterior, esa válvula normalmente te va a tender a dejar en pequeños trazos de pase de refrigerante líquido que pueden llegar a tu compresor y te lo pueden dañar. Muy importante de que escojas muy bien la válvula adecuada. La válvula se escoge de acuerdo a la capacidad de tu evaporador, ¿ya? Si tu evaporador es de 12.000 BTU, tu válvula debe ser 12.000 BTU. Así tu compresor tenga X capacidad, el que determina la capacidad de tu válvula de expansión es tu evaporador. Si tu válvula trae 8K de fábrica, claro que la puedes ajustar tomando en cuenta lo que te estoy diciendo. Muy importante de que cuando ajustes tengas cerca de ese point y que tengas un tanque recibidor de líquido porque estás manejando un sobrecalentamiento muy bajo y que en cualquier momento por cambios bruscos de temperaturas en el exterior o cambios bruscos de mercadería te puede generar un retorno líquido y afectar tu compresor. Listo, ingeniero. Entonces, la siguiente pregunta sería de Héctor. ¿Cómo se compensa el error cuando calculamos SH o SC midiendo las presiones en los robinetes de alta y baja del compresor, cuando las líneas de cañerías de líquido y retorno son extensas? Además, los valores de SH que recomiendan los fabricantes de los compresores son útil o total o ambiental. Bueno, normalmente, actualmente hay software que te permiten el cálculo de las caídas de presión que tienen los sistemas. Se manejan que en baja presión tú no deberías superar las 4 PSI de caída de presión en cuanto a la refrigeración, en succión. Y en cuanto a la línea de líquido no debería superar 0.8 PSI en las caídas de presión.
sea, si tomamos en cuenta que tengo una distancia muy larga y hice un buen cálculo de recorrido de tubería y mi medición, aunque si yo voy a tomar mi medición de sobrecalentamiento útil, debería tener un gusanillo a la salida del evaporador. Si no lo tengo y me toca medirlo a la llegada del compresor, debería tener en cuenta que puedo tener desde 1 hasta 4 PSI de caída de presión. Tendría que evaluar directamente ese sistema para saber, de acuerdo a los accesorios que tú tengas y a los diómetros que estés manejando y la velocidad, que puede ser entre 8 a 12 metros por segundo en cuanto a la succión, cuánto caída de presión puedo tener yo en el sistema que vaya a evaluar. Muy importante, si quieres tomar el sobrecalentamiento útil, tener un gusanillo a la salida de tu evaporador para estar seguro cuál es tu sobrecalentamiento útil. Y muy importante, si quieres medir el total, los compresores están, el fabricante te pide a ti el sobrecalentamiento total, ya que el fabricante del compresor está protegiendo es su compresor. El que nos interesa a nosotros para el rendimiento, para saber si mi evaporador está completamente lleno, lo estoy aprovechando al 100%, es el útil. Entonces, dependiendo de donde quieras tomarlo, el fabricante a ti del compresor te pide el total. El útil es el que te interesa a ti, o como técnico nos interesa es para saber si le estoy sacando el máximo provecho a mi evaporador. El total le interesa al fabricante del compresor para saber si estoy en riesgo de retorno líquido o si estoy dentro de los parámetros de buen rendimiento de mi sistema. Listo, ingeniero. Entonces, siguiente pregunta. ¿Son recomendables, de Héctor también, son recomendables las termocuplas tipo K que traen los aparatos de medición multímetros para usarlas para medir temperaturas en cañerías por contacto? Sí, claro que sí son recomendables. Incluso los manómetros actualizados, como las marcas más importantes que hay en el mercado, Philips, Yellow Jack, eh, entre otros, demasiadas, todas sus termocuplas son de contacto y son de esa forma, tipo pinza. Lo ideal para tener un buen margen de medida es que tu termocupla la aísles del ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente afecta su medición en cierto porcentaje, pero afecta. Ahora, si tú tienes un buen bulbo de sensor, bien certificado, tú lo colocas, lo aíslas con un material aislante, ya sea yumbulón, termolón, Wascocel, Rubatex, como le llamen, un aislante térmico, para que la temperatura del exterior no me afecte y me haga variar la temperatura real que necesito tomar de mi sistema. Listo, ingeniero. Entonces, siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las temperaturas de trabajo para las aplicaciones de baja, media y alta temperatura? Bueno, ahí en las presentaciones estuvo de baja temperatura, estamos hablando sobre calentamiento útil de 2 a 4, media de 4 a 6 y alta de 6 a 8. Esas son las recomendadas para el sobrecalentamiento útil, pero como acabamos de ver, los compresores piden temperatura máxima de retorno, ¿ya? Y un sobrecalentamiento útil, un sobrecalentamiento por lo mínimo de 10K, ¿ok? No te dicen cuál es su sobrecalentamiento máximo. Bueno, hubo una que dijo que necesita un sobrecalentamiento máximo hasta 35K, pero uno mínimo de 10. Eso es lo que pide el fabricante del compresor, Copeland como tal. Pero debemos ir a la ficha técnica de cada uno de ellos para saber qué pide cada uno, porque eso varía, no son constantes, varía de acuerdo al fabricante. Ingeniero, entonces la siguiente pregunta sería de Juan Montero. Si mi equipo se está disparando o protegiendo por alta temperatura, ¿puedo ajustar la BET para bajar así la presión de baja y por consecuencia me baja la presión de alta? No, entre tú más baja la temperatura va a haber mayor relación de compresión y una mayor relación de compresión te genera mayores temperaturas de descarga. O sea, no es congruente de que si yo tengo una alta temperatura, lo primero que tengo que evaluar es si yo tengo una sobrecarga, si tengo una baja carga, si tengo gases no condensables, eh, si no estoy ventilando muy bien mi condensador, pero la verdad, el ajuste de una válvula de expansión no te garantiza de que tu descarga vaya a bajar, y mucho menos si la cierras, porque si la cierras aumenta la relación de compresión y el compresor, lejos de esforzarse menos, se va a esforzar más y va a generar mayor efecto Joule, generando mayor cantidad de calor en la descarga. Ingeniero, siguiente pregunta.
De Isidro Mendoza. En refrigeración doméstica es común conseguir compresores con bobinas de aluminio. ¿Estos compresores manejan los mismos parámetros de temperatura de descarga? Ok, las temperaturas de descarga que nos las limita es el aceite. Como tal, el aluminio, su punto de fusión es muchísimo más alto de 120 grados centígrados. El tema de las bobinas de aluminio es que son un poco, como diríamos, un poco más delicadas porque soportan menos cambios bruscos en cuanto a los desbalances de voltaje y a los sobreesfuerzos del sistema. Pero no lo afecta en cuanto a las temperaturas de descarga, porque si yo me mantengo una temperatura de descarga normal entre 90 y 110, o 85 y 110, está muy lejos esa temperatura de perjudicar o de afectar la fusión o la falla del aislante de la bobina de aluminio. Siguiente pregunta de Harrison Silva. Las válvulas reguladoras de presión de succión DND se deben colocar en sistemas donde hay dos evaporadores, media y baja, con un solo compresor. Las válvulas reguladoras de flujo son utilizables cuando tienes un sistema que te varía, ¿cómo te digo? Funcionan dos temperaturas de evaporación diferentes. Por ejemplo, tengo un solo compresor que me maneja una cámara de media temperatura y otra de baja, o una de media alta y otra de baja. Yo debo ajustar esa válvula para que el punto de evaporación en el sistema de baja me mantenga unas presiones menores que la de alta y poder tener dos puntos de evaporación en el mismo sistema, garantizando la temperatura que llegue a set point, tanto la de baja como la de alta temperatura como tal. Para eso se utilizan las válvulas KBL como tal. Listo, ingeniero. Creo que no hay más preguntas. Entonces, de antemano, pues le damos las gracias de parte del capítulo estudiantil por su tiempo, por su conocimiento y esperamos poder volver a escucharlo una vez más en el futuro. Ok, no, agradecido con ustedes por la invitación, siempre a la orden. Cualquier pregunta o duda, todos tienen bueno, la gran mayoría puede conocer mis Facebook, mi nombre, Lenín de la Hoz, o cualquier grupo de las redes, donde tranquilamente les contestaré sin ningún problema. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos por asistir y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Lenín. Friscalor te saluda. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.